Dice, ¿por qué no le arreglaban? Se podría decir que no tenían los recursos o preferían no gastarlos por las invasiones. Sasueta, ¿qué tal, Sasu? Hola, bienvenido. No te había visto en transmisiones anteriores, qué bueno que escribes, ¿no? ¿Por qué no se reconstruía? Bueno, porque la ciudad durante mucho tiempo quedó completamente abandonada. Ajá, después de las conquistas bárbaras, hubo varios momentos en los cuales la ciudad quedó abandonada por el estado tan grave en el que quedó. Realmente la única parte que siguió siendo ocupada durante todo el tiempo sin ningún tipo de modificaciones fue la parte donde actualmente está ubicado la Basílica de San Pedro, que la vamos a ver al final del stream, ¿no? Pero la antigua, no la nueva. Entonces, durante mucha parte de la historia de Roma, durante la Edad Media, muchas veces quedó completamente abandonada la ciudad y los mismos pueblos bárbaros entraban, la saqueaban, la destruían y cosas así, de tal forma que los gobernadores, los magistrados que quedaron al cargo de la ciudad de Roma después de la caída del imperio, pues ya no le daban la atención que merecía la ciudad y poco a poco se fue desbaratando. Además también le tocaron varios temblores a lo largo de la Edad Media, que, bueno, más que temblores fueron terremotos, que la destrozaron bastante. Y justamente uno de los edificios más dañados por ese tipo de temblores o este tipo de fenómenos naturales es el que vamos a ver a continuación, justo, ¿no? Es bellísimo. El Coliseo, que se dañó muchísimo por todo esto. Y bueno, ya en épocas más recientes, en la época del fascismo en Italia con Mussolini, Mussolini buscó reconstruir algunos de los edificios romanos que todavía existían en la ciudad y que había que volver a reactivarlos según Mussolini, con todo este debraye que él traía en la cabeza de volver a traer a la vida el Imperio Romano, pues trató de reconstruirlos. Pero pues tampoco fue muy bien visto esto, una porque era muy caro, era una inversión carísima el reconstruir edificios de este estilo, sobre todo porque muchos de ellos están hechos con mármol y como bien saben, pues un material pues muy exclusivo, ¿no? Entonces, pues salía caro. Y por otro lado, se acabó el gobierno de Mussolini y también como punto final, pues muchos historiadores se quejaron de que reconstruirlo afectaba realmente el mismo pasado histórico de estos edificios, ¿de acuerdo? Entonces, se ha evitado eso, ¿no? ¿En qué nivel trae a su personaje? ¿En qué nivel traigo a mi personaje? Aquí no tienen niveles. En estos Assassin's Creed antiguos no tenían niveles. Ay, ajá. Más bien aquí lo que pasaba es que ibas desbloqueando armaduras y armas cada vez más avanzadas que te volvían prácticamente inmune. Y en ese caso, lo que tendríamos aquí ya es el nivel máximo del juego, ¿no? Tengo la armadura legendaria, que es esta que está aquí, que supuestamente es la de Bruto. Bruto que mató a César, ¿no? Ay, qué bruto, focalicero. Justamente este hombre que era de la mano derecha de César y lo terminó traicionando y lo terminó matando y supuestamente aquí en el juego manejan la fantasía de que Bruto era parte de los asesinos y que por eso fue el que mató a Julio César porque era una amenaza para la libertad del Imperio Romano, ¿no? Entonces es lo que se ve aquí, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia entre los obeliscos egipcios y los obeliscos romanos? Aquí lo curioso es que muchos de los obeliscos que conocemos como obeliscos romanos realmente son obeliscos egipcios. Lo que hicieron los romanos fue llevárselos, así como los ingleses saquearon la mitad de Europa, digo, la mitad de Asia y la mitad de África, y lo mismo hicieron los franceses, pues los romanos hicieron lo mismo en su momento. Saquearon y se llevaron muchos de los obeliscos que estaban en los templos egipcios, se los llevaron a la ciudad de Roma. La diferencia principal que podremos encontrar es que los obeliscos egipcios originalmente solamente estaban pintados con jeroglíficos o algún tipo de imágenes que hicieran referencia a también emperadores y cuestiones de estilo. Y posteriormente lo que hacían los romanos, estos mismos obeliscos, ponerles, ya sea empotrar o directamente tallar los relieves. Los romanos eran más de relieves que de pintura. La pintura en Roma y en Grecia nunca fue algo que destacaran mucho, por más grandes civilizaciones que fueran y buenos artistas que fueran, la pintura siempre fue algo que se les llevó a escapar mucho. La escultura eran maravillosos, pero en la pintura siempre se les escapó mucho, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Entonces era un tema complicado y para todas las civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Con la falta de conocimientos técnicos para todo ese tipo de cuestiones, siempre fue un problema. Bueno, regresando un poquito a lo que sería en este caso el edificio en el que estamos trepados en este momento, pues es el famoso, conocido por todos como Coliseo. Sin embargo, como también muchos deben de saber, Coliseo no es el nombre original del edificio. Su nombre original es Anfiteatro Flavio, ¿no? Construido en el año 80 después de Cristo. ¿Por qué Flavio? Bueno, no fue Flavio el que lo construyó, quien lo mandó construir fue el emperador Tito, pero Tito era miembro de la dinastía Flaviana, entonces por eso se llama Anfiteatro Flavio.
¿Qué es un anfiteatro? Pues un anfiteatro, como todos podemos imaginar, y aquellos que hayan visto la película El Gladiador, sabrán que justamente es un tipo de construcción que está diseñada para que se lleven a cabo aquí distintos tipos de eventos. Particularmente lo que más llama la atención siempre son las batallas de gladiadores, como vemos justamente en esta película. Pero dentro de estos anfiteatros también se pueden llevar a cabo desde celebraciones religiosas hasta también obras de teatro, y pues ya llegando a un extremo muy particular de algunos anfiteatros de gran tamaño, como sería el caso de este, el Coliseo, sería que podía ser inundada la arena del anfiteatro, y una vez inundada, pues podían haber batallas navales en ella. Evidentemente no con barcos de escala normal, sino con barcos reducidos, y podían llegar a combatir dentro de este lugar. Este anfiteatro también es importante decir su tamaño, la cantidad de población que podía estar dentro de ello. Se calcula o se dice que estaba entre los 65 y 50 mil espectadores los que podían caber dentro de esto. ¡Sí! Estos espectadores iban además de todo sentados, ¿no? A diferencia de algunos estadios modernos de fútbol, por ejemplo, que son de los más grandes que tenemos, en donde parte del público va parada, aquí no, aquí van todos sentados. Porque la idea de muchos de estos anfiteatros, cuando se llegaban a hacer estos eventos, eran que fueran eventos que duraran semanas incluso, y la gente, pues tal cual, acampaba prácticamente en estos lugares, en el interior de ellos. Y aquí podemos observar que el juego lo que nos muestra es la recreación de lo que sería la parte baja del mismo anfiteatro, de la misma arena, en donde estarían ubicados las gradas inferiores, y debajo de esto estaría toda una serie de catacumbas, túneles y pasillos que permitían que las bestias que iban a luchar estuvieran ahí guardadas. También los gladiadores tenían ahí sus aposentos y salían a combatir en el momento que les correspondía, ¿no? ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Y como les digo también, uno de los temblores, en este caso el terremoto de 1349, es el que dejó al Coliseo en el estado tan deplorable en el que lo encontramos justamente aquí en el juego, y también como lo encontramos en la actualidad, ¿no? No se ha buscado reconstruir justamente por todo este discurso que existe, tipo el precio de la historia, ¿no? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Por haberlo reconstruido, por ponerlo en reconstrucción, podría perder su valor histórico, ¿no? Entonces de alguna forma se le ha dejado así, y pues ha pasado por mucho tiempo, fue abandonado y demás. Luego un emperador, un papa de la Iglesia Católica quiso convertirlo en una fábrica de lana, con una especie de proyecto para acabar con la prostitución en la ciudad de Roma. Las prostitutas iban a ser las que trabajaran dentro de esta fábrica. Entonces, bueno, bastante curioso, ¿no? Posteriormente también se ocupó como recinto para llevar a cabo algún tipo de viacrucis o celebración religiosa. De hecho, aquí en el juego, tú intervienes en una de estas viacrucis, y aquí está esta especie de altar donde se puede ver ahí la cruz, donde se hacía este evento teatral de la crucifixión de Jesús, ¿no? Tipo así como aquí en Iztapalapa, ¿no? Dice, profe, ¿y si es cierto que la construcción del Coliseo empezó en el año 72? Sí, efectivamente, en el 72 después de Cristo empezó la construcción. Fueron alrededor de 8 años lo que tardaron en terminar de construirlo e inaugurarlo en el 80 después de Cristo, ¿no? Entonces, sí fue una construcción muy tardada, pero definitivamente quedó como una de las construcciones más impactantes del Imperio Romano, con una funcionalidad además de todo, a diferencia, por ejemplo, las pirámides que hemos visto anteriormente, o los templos gigantes también de los griegos, ¿no? Que eran enormes, servían para lo que servían para misas, y bueno, no misas, perdón, para oficios religiosos, y ya está ahí, ¿no? Y en este caso, pues el Coliseo tenía toda una función constante, ¿no? Era constantemente utilizado. Necesito uno de esos. Qué coraje tener desde que los estados papales quisieron convertir el Coliseo en una iglesia. Sí, de alguna forma, ¿no? Los estados papales, bueno, el papado de alguna forma, más que los estados papales. Estados papales, para aquellos que no ubiquen esto, hay que tener presente que Italia, después de la caída del Imperio Romano, se convirtió en un caos. Y esto se va a controlar. ¿No? Total. Entonces, Italia se fragmentó en un montón de pequeños reinos, pequeños ducados y cuestiones de estilo que peleaban entre sí constantemente. Y uno de los que apareció durante la Edad Media, que se fortaleció mucho gracias a la presencia de los papas, fue justamente los llamados estados papales, que eran territorios en el centro de Italia que estaban bajo el control directo de los papas.
Actualmente pues vemos al Papa y dices, ay, que un viejito buena onda, ¿no? Pero en aquella época los papas podían ser militares, podían ser guerreros, iban a la cabeza de sus ejércitos dirigiendo a las tropas para combatir, ¿no? En guerras determinadas y conquistaban territorios. Entonces, la imagen del Papa bonachón que tenemos actualmente, principalmente con los últimos tres que hemos tenido, que son Benedicto, Juan Pablo y actualmente es Francisco, pues no era realmente durante toda la historia no fue así, ¿no? Y en este caso, pues los papas, pues eran muchos de ellos guerreros, conquistadores, que se iban a conquistar terrenos en el centro de Italia, y eso se llama estados papales. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Y sí, en algún momento el Coliseo tuvo el proyecto de convertirse en algún tipo de iglesia, pero no se terminó utilizando para eso, y ya actualmente es más turístico y ya no se ocupa para ningún otro tipo de evento. Creo que todavía de vez en cuando se lleva a cabo un Via Crucis, pero no siempre. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¿Dónde sacaban tanto mármol los romanos? Pues principalmente el mármol lo sacaban de las minas que se encontraban en España, algunas también en el norte de África y en Asia. A través también del comercio con algunos pobladores, con algunas regiones de Asia, podían conseguirlo. La famosa ruta de la seda, que creo que todos hemos escuchado algunas hablar de ella, era esta ruta de comercio que venía desde China y llegaba hasta Roma, y por ahí también se pasaban muchos productos, muchos materiales de construcción. Y de los romanos sacaban muchísimo para todo esto. Inteligente, ¿no? Ahí me mencionan los Medici, sí, los Medici en Florencia, una familia muy poderosa que tenía mercaderes, que tenía mucho poder por allá, en esta región de Florencia. Los Borgia también fueron otros, ¿no? Que también tuvieron mucha autoridad en sus momentos. Y hubo un Papa Medici, que fue el que convirtió a Roma justamente en la nueva capital del arte en los años 1500, ¿no? Y los Borgia, pues, son famosos por todos sus tramas familiares complicadas y sus procesos de conquistas y demás. Y son una familia de origen española que logró llegar al Vaticano también como gobernantes, ¿no? No eran tan malos como en el juego. En el juego sí son unos villanos terribles, ¿no? Pero en la realidad no eran tan de ese estilo. Sí tenían una vida extraña, pero no tan así. Duraron hasta siglo XIX, que se unificó Italia. Sí, los estados, justamente, Chris F98. Sí, fue hasta el siglo XIX cuando se unificó Italia, cuando desaparecieron los estados papales, se conquistaron los últimos que quedaban por parte del reino que estaba unificando, que era el de Piamonte, Cerdeña. Se conquistan esos territorios y se establece entonces de buena medida lo que sería ya el imperio italiano o el reino italiano como tal unificado, ¿no? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Este monte en el que estamos, si alguno de ustedes conoce un poquito a lo mejor la lectura del Apocalipsis o sabe de la historia de Roma directamente, Roma fue fundada sobre 7 colinas, las 7 míticas colinas de Roma. La primera de ellas es el Monte Palatino. Según la mitología romana, en el Monte Palatino, en las cuevas del Monte Palatino, que Roma está llena de túneles y cuevas y catacumbas y cosas de ese estilo, en una de las cuevas es donde la loba que cuidó a Rómulo y a Remo y los mantuvo vivos o los mantuvo con vida hasta que llegaron a la mayoría de edad y se unieron a la sociedad, ¿no? Entonces, justamente en este Monte Palatino es reconocido como el lugar de la fundación de Roma. Históricamente sabemos que ya había gente viviendo, como les digo, en este monte justamente, alrededor de los años 10.000 a.C., ya había gente viviendo acá. Y aparentemente la ciudad de Roma fue fundada a partir de una serie de pequeños pueblillos que vivían alrededor de lo que sería esta gran colina. Ajá. Convirtiéndose entonces en esta colina en uno de los edificios o una de las construcciones principales. Posteriormente también se convirtió como una especie de Los Pinos, pero versión romana, en donde estaba la casa de Rómulo, el edificio inicial de Rómulo, este primer rey romano, y por otro lado de Augusto, ¿no? Augusto, el primer César, también construyó aquí su palacio. A eso se le llama estrategia. Y justamente lo que podemos ver aquí son restos del palacio. Y este palacio y gran parte de Roma estaba conectado a través de estos grandes acueductos, que es otra de las obras de ingeniería romanas impresionantes. Había por lo menos 10 acueductos, en la buena época de Roma, por lo menos había 10 acueductos distintos, que llevaban agua desde lagos muy lejanos y pantanos lejanos, la llevaban hasta acá. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Todo esto con una obra de arquitectura e ingeniería impresionante, porque lo que hacían era a través de simplemente el uso de la gravedad, el uso de ángulos y cuestiones de estilo, conseguir que el agua, en una época previa a las bombas, pudiera moverse con presión incluso por todo este acueducto hasta llegar al punto determinado donde se quería.
y en este caso en particular, pues este llegaba justamente hasta el Monte Palatino. Justamente este también era el que en muchas ocasiones se llegaba a desviar a través ahora de sistemas subterráneos de drenaje que llegaban hasta el interior del Coliseo y de esta forma se inundaba el Coliseo. No era algo tan súper común como podamos, así de que cada domingo enfrentamiento naval en el Coliseo, ¿no? Te esperamos. No, tampoco. Pero sí se llegaba a hacer, y cuando se llegaba a hacer, lo que hacían era eso: abrir las compuertas del drenaje que llevaba directamente al interior del Coliseo, y este mismo acueducto era el que llevaba esa agua para allá. Como les digo, había 9 acueductos por lo menos, o 10 acueductos en Roma en ese momento. Y los nombres de las 7 colinas, por si alguien se quedó con la duda de estas colinas, serían la colina de Aventino, la colina Capitolina, Celino, Esquilino y Quirinal, y la última es Viminal, ¿no? Son las 7 colinas de Roma, 7 míticas colinas de Roma, que como les decía son mencionadas en el Apocalipsis como el lugar donde va a empezar todo este tipo de caos del final de la existencia de la Tierra, ¿no? Las tierras griegas tienen mucho mármol en el suelo, si alguno... Ajá, exacto, ¿no? Partenón y demás, sí, justo. Gracias, Gamer, por aportar ahí también. También Grecia fue uno de los lugares que también aportó una gran cantidad de mármol a las construcciones de los romanos, y algunos incluso templos griegos fueron saqueados por los romanos, desmantelados, y se llevó el mármol de estos mismos lugares, ¿no? Eso sí es de gangsters. De gangsters. Profe, ¿cuál es la columna favorita de cualquier canon artístico? La que más me gusta a mí es la de el orden compuesto, que era romana, ¿no? ¿Se acuerda usted, Adli, de la clase? Pues justamente la de orden complejo era la que más me gustaba a mí, o compuesto, que era esta combinación extraña que hacían los romanos entre corintia y jónica. Y entonces era una columna que tenía formas vegetales en la parte superior, en el capitel, y al mismo tiempo esta especie como de cuernos de chivo, ¿no? En la parte de arriba, más bien cuernos de carnero, podríamos decir. Y ese tipo de columna es la que más me gusta, ¿no? Porque le da como mucho estilo a las construcciones, le da mucho caché, a mí me gusta mucho. Me parece que se ve muy bonita, ¿no? Justo, estamos en el Circo Máximo ahorita. Este es el Circo Máximo, o lo que queda de él, ¿no? El Circo Máximo es el circo más antiguo de Roma. Y nuevamente, a lo mejor parece chiste, pero cuando hablamos de circo, no pensemos en el circo moderno donde hay elefantes y animalitos y payasos y cosas de ese estilo. No, evidentemente no. El circo romano era un lugar que se ocupaba principalmente para carreras de caballos y algún tipo de espectáculos muy específicos, pero generalmente era para carreras de caballos, donde se ocupaban las famosas cuadrigas, ¿no? Esas cuadrigas eran básicamente carros tirados por 4 caballos, de ahí el nombre de cuadrigas. Y estos caballos pues los tiraban, iban dando vueltas, como si fueran la Nazca, pero de la época romana, ¿no? Entonces, ir dando vueltas constantemente, iban así tomando posiciones y demás. Este circo romano, que lo que nos queda aquí, tiene una gran diferencia con los anfiteatros, que a veces se llega a confundir. Primer punto, aquí no había batallas, no se combatía a muerte aquí, ¿no? Como en el anfiteatro, no había gladiadores ni nada de ese estilo. Segundo punto que los diferenciaba, no eran tan altos. Tercer punto, eran de formas ovaladas, digámoslo por así, de esa forma. Eran alargados, eran como círculos alargados, digámoslo, y eso es lo que generaba esta forma. Y también este que estamos mencionando, el Circo Máximo, era un circo gigantesco, ¿no? Se considera que en algún momento determinado pudo llegar a ocupar su espacio gigante alrededor de unas 300,000 personas, ¿no? Unos 300,000 espectadores. Es una cantidad gigantesca de personas que pues podían observar tanto en las mismas gradas como también en las partes de las colinas que vemos alrededor de del mismo circo. Entonces es una cuestión de una cantidad de personajes que podían entrar a él gigantesca, ¿no? Es el más grande del mundo antiguo y también es el más antiguo de todos ellos. Por más que los romanos siguieron construyendo, nunca hubo uno más grande. Fue construido en el siglo VI a.C., por ahí de los años 550, digamos, más o menos, fue construido y fue hecho por Lucio Tarquino Prisco, el quinto rey de Roma, o el quinto rey de la historia de Roma, ¿de acuerdo? En la actualidad es un parque, justo, ¿no? Si te gustó aprender historia con videojuegos, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita. Si quieres participar en las grabaciones, que resuelva tus dudas y divertirnos mientras aprendemos historia, entonces síguenos en Twitch. Hacemos transmisiones los martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. ¡Hasta luego!